buenos días. Muy buenas. Estamos ahora mismo dejando atrás Villa Pegüeña, un lugarcito que nos encantó, la verdad, enredadísimo entre lagos y montañas, y lo disfrutamos varios días. Esta mañana estuvimos haciendo la última visita aquí al volcán Mahuida, que lo tenéis en el vídeo anterior, y ahora ya emprendemos ruta hacia un nuevo destino. Estamos encarando la ruta 23 y nos vamos hasta Junín de los Andes. Es una pasada porque ya llevamos, no sé, mínimo 15 minutos de trayecto y todavía seguimos viendo, mirá, el lago Aluminé. Seguimos bordeando el lago, es enorme. Leímos que tiene unos 57 kilómetros cuadrados, que el ancho máximo es de 3 kilómetros y 21 kilómetros de longitud. Es grande, o sea, grande. bastante grande el lago. Y se agradece, la verdad. Ir costando un laguito es mucho más ameno, ¿no? Para el trayecto. Eso es. Llevamos una alegría porque llevamos como, no sé, 30 kilómetros de ripio y ahora de repente empezó el asfalto, que creo que aún así va a ser a tramos intermitentes, no hay que cantar victoria, pero la verdad es que lo pasamos bien el primer tramo. Se me pasó volando. Sí. Es que veníamos muy entretenidos porque después de comentar lo del lago Aluminé, se armó el río, que creo que también tiene el mismo nombre, ¿no? Sí. El río Aluminé. El río Aluminé. Y estaba muy bonito el paisaje. Sí, y estaba re lindo. Ganamos altura por momentos y se veía el río ahí abajo. Había mucho tramo también en obras, no sabemos si es que están asfaltando, suponemos que algo de eso deben de estar haciendo. Tenía toda la pinta, había mucho tramo así que... Pero está bien linda la ruta, la verdad. Sí, me gusta. Nos Bien quedan bonito. 128 kilómetros hasta Junín, que suponemos que lo haremos hoy, pero bueno, no vamos con excesiva prisa, así que iremos viendo cómo se va dando la ruta. Ahora mismo por Aluminé, que es otro de los lugares que forma parte de la ruta del Pehuen, que como sabéis es Araucarias y es una ruta de distintos municipios que forman parte, ¿no?, de todas esas zonas de Araucarias, como Cabiahue, Copahue, Villa Pegüeña, Altos Pinos, me parece. Sí, un lugar cerquita de Zapala también, Sí. Y Aluminé. Muy bonito. Sigue compartiendo la misma vegetación. Por eso también es que se hace el paisaje tan ameno, tan espectacular. Y nada, sí, muy linda la ruta esta, la verdad. Nosotros ya de carambola recorrimos gran parte de esa ruta del Pehuen. Sí. Casi toda. Y bueno, es espectacular. Muy lindo. Y entendemos por qué la Araucaria forma parte de la bandera de Neuquén ahora, ¿no? Sí. Muy completo. Bien representativa del lugar. Sí. Vamos a ver, creo que tenemos un problemita. La verdad es que nos sorprendió ahora mismo, estamos escuchando como un ruido. De repente, taca, 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 con mucha violencia en la rueda trasera. A ver, Angie ya bajó por el otro lado. Destrozadísimo. ¿El qué? La rueda. No me jodas. ¡Oh! ¡No! ¿Qué locura es esta? La reputa madre. ¡Oh! Pero muchísimo. ¡Buah! ¿Qué mierda pillamos?
No sé. No me lo puedo creer. No. Pero esto es un peligro para reventar, imagínate. No, la puta Es que madre. lo raro es que no haya reventado. Es que esto es cámara ya. Claro. Salió como... ¡Hostia! Ay, no. No, ¿y ahora? ¿Pero eso qué es? ¿Qué pasó? No, no hay nada ahí. O sea, algo pilló y que la rajó así. Como una, no sé, como un metal, ¿no? Tiene que Sí, haber sido. sí. Está para tirar. Sí, más vale, para tirar de sobra y me da miedo de dónde estamos. ¿De dónde estamos? Ay. Es buenísimo porque justo ayer llevamos la caja donde están las cosas para cambiar la rueda, que estaba siempre debajo del asiento del piloto, la metimos atrás porque dijimos, siempre la tenemos ahí en medio, la vamos a guardar atrás. Y justo. Primero bajar la rueda. Sí. ¿Te acuerdas? Hace un montón de esto, ¿eh? Acuerdo, pero necesito... A ver, dame la otra. Ahí está. ¡Oli! Tanto tiempo. Tanto tiempo sin vernos. Ah. Ay, Dios. Primera vez en Argentina, de hecho. Sí, Fueron pinchamos una vez en Uruguay, Dos en Brasil. En Brasil y la primera en Argentina. Pero mira, Ange, vos mostraste, vamos a tomar con filosofía como toda nuestra mentalidad en el viaje. Sí. Mira dónde pinchamos, por lo menos, mira. Increíble. Ahí salió. Ahora sí, ¿no? La puta que te parió. Dios. Ya estoy. Pues tú, ¿eh? Ya estoy jodido y me acabo de empezar. Está muy trabado. Esto nos pasó en la última. Bueno, no, la última la cambiamos al toque. En la primera que nos ayudó el chico. La segunda. Sí, La segunda nos costó bajarla, sí. sí. Porque Pero en en aquel esa momento... estaba mal puesta. Claro. Esta estaba bien puesta. Pero ahora salió. Tremenda rueda, es que a mí se me llega a agarrar solo. Ange me tiene que ayudar a agarrar una de las partes porque para poner las tuercas y levantarla es que son grandes al final las ruedas, parece que no. Nos va a costar. Y me da bastante respeto, vení Ange, porque no sé si se ve bien en la cámara, pero está completamente destrozada la rueda. A mí me da bastante respeto manipularla. Si esto explota, que en mi No va a cara. explotar, se les va a deshinchar como mucho. Está deshilachada, ya estamos en la segunda capa, digamos. Ya, No sé, me da bastante respeto. Si llega a explotar cerca nuestro en la cara ahí, no va a explotar. manipulando, pero bueno. Y otro detalle a comentar es que nosotros habíamos comprado, a recomendación de absolutamente todo el mundo, una botellita. Gato hidráulico. Sí, ¿cómo se llama? Le dicen de alguna Gato manera. de hidráulico, botella hidráulica. Sí, gato botella, no sé. No, algo no algo sé. de botella le dicen. Algo de todo. Pero nunca lo llegamos a usar, gracias a Dios. Y no tenemos ni idea de cómo usar este. O sea, yo no sé si tirar por lo tradicional, que es peor, porque es un gato mucho Podemos más intentar viejo. este y si no, pues usamos el otro. Dale, pero es que este no El tenemos... punto de apoyo es el mismo. No tenemos ni idea de cómo va este. Vamos a usarlo. La verdad que muy fiable no parece eso, ¿eh? Es una poronga. Y lo que no me gusta es que esto no entra tan cómodo como el viejo. Acá tenemos el círculo típico, que ahora le hago un planito de cerca, donde entra y encaja como macho hembra para empezar la subida. Esto no encaja, esto queda bailando. Es muy grande. Sí, capaz que no se pone en el mismo agujero. Yo voy a ponerlo donde va el otro gato. Ay, Dios mío. Bueno, nos vamos al original, ¿no? Una mierda. Hasta los huevos, no voy a aprender algo nuevo ahora mismo. Estábamos ahí 20 horas dándole a la manivela, subí un poquito, pero ahora no sube más. Ven por el culo. Vamos al de toda la vida. Este por lo menos, en Brasil la cambiamos al toque con esto. Vamos ahí. Mirá, esto es lo que yo decía. Que el otro, el botellín, que vamos a poner en Marketplace mañana,
no entra exactamente el agujero. En cambio acá entra macho hembra exquisito. A lo mejor Mirá, necesita un Tuki. adaptador. No sé, ves que este entra perfecto. Y ahí me da 100% de seguridad. Yo sé que son más inestables estos, pero bueno, a mí me sirve. Ahora sí, estamos volando. No, a ver, nosotros no lo tomamos con filosofía, pero nos asustó un montón. ¿Qué pasa? Nosotros acabamos de pasar por muchos tramos de precipicio, como vieron. Muchos precipicios. ¿Te llega a reventar la rueda así al borde, como pasamos muchas veces? ¿Qué pasa? A ver, también es cierto que vamos a 20. Vamos muy Vas muy lento. despacio, aunque te reviente. Pero a mí No no, es lo mismo que en una autopista, yo creo. no sé, pero puede ser muy inseguro. No me gustó. Y sí, obvio. El tipo de raja es como que Es muy raro ese corte, no sé qué mierda pasó. pisamos una chapa de esas que a veces vemos, de trocitos de camiones, no lo sé. No vimos nada tampoco. No vimos nada raro. Pero bueno, puede ser peligroso, yo qué sé. No me gusta, sobre todo en estas rutas de paisajes, de precipicios. Al menos es de día. Sí, hay que apurar. Hay porque- tráfico también, están pasando un montón de coches, no estamos en un lugar tan aislado. Sí, está bueno, O sea, están pasando muchos coches. Por eso estamos tan tranquilos. Sí, Bueno, voy a empezar a quitar las turquitas estas. sí, y la luz no sé cuánto nos quedará de luz. Pero bueno, ya estamos medio camino hecho. No sé, quiero una Venga, la última. ¿Qué locura es esta? Mamita, explotó todo. Bueno, volvemos a la furgo con el trabajo cumplido. Salió todo bastante bien, todavía es de día, así que podía haber sido mucho peor en todos los sentidos. El pinchazo con altura a mí no me gusta nada. Además no fue pinchazo, fue una rajada descomunal. No, fue una locura. Y, a ver, eso en realidad es un problema, porque ahora hay que comprar otro neumático. El regalito de Un Navidad. regalo de Navidad, un neumático. Yo no quería eso de Navidad. No, y además hace muchísimo que no miramos precios y todos los amigos argentinos que la cambiaron acá nos dicen, ojito. Claro. Porque nosotros la cambiamos cuando estábamos por fuera, pero acá nos habían contado amigos que son muy caras. Y no podemos cruzar a Chile por la perra. La perra todavía no tiene, falta una vacuna, me parece. Hay que hacerle los papeles y todo el rollo. Así que, Ay, no. y yo me espero un regalito de por arriba de 200 euros, No. seguro. ¿Por una? ¿Cuánto habían sido? No me acuerdo. Y si fueron 100 cada una de las anteriores que fueron baratas, imagínate, Sí, 150 tienen que caer acá. Así que nada, nosotros nos vamos a continuar la ruta mucho más despacito y bueno, Nos queda solo una horita para llegar. vamos a ir con Horita y calma. algo, así que vamos a ir con mucha calma. No vaya a ser que la liemos otra vez. Y, Y a bueno, lavarnos un poco. y esperando que empiece el asfalto ya. Muy buenos días. Buenos días. Amanecemos en Junín de los Andes. Sí. Otro punto que teníamos en el itinerario, pero llegamos de una forma diferente ayer. Llegamos después de... Teníamos en el recorrido 1 hora de trayecto, pero al final fueron 2 o 3, porque nos agarró un ripio muy serruchoso. Sí, justo después de pinchar allí fue todo ripio, casi todo, unos 60 kilómetros de ripio con serrucho. Bastante duro. Las vistas eran preciosas. por cierto. Impresionantes. O sea, muy bonita la ruta, pero nos mató. Llegamos de noche, cansados. Sí. Así que ya no grabamos nada. También nos quisimos tomar el resto del día con calma, así que no grabamos nada, pero la ruta era increíble, Muy como bonita. dice La ruta Ángela. 23, la que pasa por, bueno, ya visteis, por Aluminé.
Sí. y acaba aquí en Junín de los Andes. Muy bonita. Y la están asfaltando, como dijimos ayer, así que yo creo que esa ruta va a quedar súper paisajística. Porque vas todo el rato al lado del río Aluminé, todo el rato. Es todo bordeando el río. Súper verde, por momentos altura. Hay incluso algunos complejos que vimos, seguro que alquilan cabañas de lujo, que cruzas en lancha literal. Nada, impresionante el camino, nos gustó. Y eso fue ayer. Hoy nos despertamos con calma, bueno, ya revisando un poquito la materia, ¿no?, de las ruedas. Sí. Y decidimos que bueno, vamos a ir hasta San Martín, que estamos a 45 minutos. Sí. Que allí hay más, es más grande quizá. Más oferta, ¿verdad? Podemos solucionarlo mejor. Y lo que vamos a hacer, acabamos de ir a la oficina de turismo a informarnos un poquito por el tema del volcán Lanín, porque no sabíamos si con luna íbamos a poder hacer algo. Sí. Y bueno, nos dijeron que sí que podemos acceder. Ella no puede hacer senderos, evidentemente, eso ya lo contábamos porque es un parque nacional. Claro. Pero lo que pasa es que hoy el día también está nublado y tenemos el tema de la rueda. Entonces lo que vamos a hacer es disfrutar un poquito de lo que es la ciudad aquí de Junín, pasear un poquito por estas calles que tiene bastante encanto por lo que estamos viendo. Sí. Y después nos iremos hasta San Martín y ya otro día con rueda, con las ruedas y con sol, volveremos al volcán porque estamos solo a 40 minutos. Muy bonita la Plaza San Martín. Siempre hay una Plaza San Martín aquí en Argentina, está buenísimo. Sí. Y dos cositas que ya noté. El ratio para la cantidad de personas que había ahí en la plaza ahora mismo, de personas vestidas así, no sé, con el traje autóctono de gaucho, no sé si son gauchos, pero con bombacha, con boinas o sombreros acá típicos, era altísimo, porque había ya 3 o 4 personas que me crucé en la plaza vestidos así, bien bonitos los trajes que tienen. Sí. Y otra cosa que noté, pero en general acá, es que está lleno de rosas, no solo en la plaza, acá sí. Nos cruzamos, viste, un montón. Está muy prolijito todo, la verdad. Sí, bien bonito. Ahora estamos yendo en dirección a la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, que leímos por internet que era un punto que los turistas visitaban bastante. Vamos a echarle un vistazo. Pues está cerrada ahora mismo, así que no podemos verla por dentro, pero se ve muy modernita, muy bonita, ¿no? Sí, va mucho con el entorno, ¿no? Es tal cual imaginaba yo que sería toda esta zona, así con las casitas de madera, todos los detalles. Sí, bien prolijita, muy linda, el campanario es espectacular. Muy bonita. No sé de qué año será. Lo vamos a buscar y lo vamos a poner ahí. Mirá, ahora se me empiezan a despertar las neuronas y ya me acuerdo. Yo escuché sobre esto y me voy a tirar un triple con la historia que voy a contar, pero yo creo que voy a acertar cualquier cosa. No se fíen de nosotros, que no es 100% una guía turística esto, ustedes búsquenlo. Pero aquí se le hace mucho homenaje a Laura Vicuña, que es una niña de 13 años que falleció, que fue posteriormente beatificada por el Papa Juan Pablo II. Bueno, hay una historia detrás, pero resulta que creo que la madre, bueno, fue infiel, me parece, en su matrimonio, y la niña, preocupada por el pecado que había cometido su madre, prometió dar su vida. Y posteriormente, bueno, tuvo una enfermedad que la hizo fallecer a los 13 años, y dicen que posteriormente a su fallecimiento cumplió un milagro aquí. Y después esto es lo que hizo que el Papa Juan Pablo II la beatificara.
Así que aquí hay un homenaje, hay como una escultura también de esta niña. A ver si la podemos encontrar por internet, porque ahora está cerrada la iglesia. Pero, así que eso, básicamente aquí en Junín está ella, Laura Vicuña, beatificada. Qué bonita esa casa, la quiero. ¡Guau! ¡Qué linda! Toda de madera, techo a dos aguas. Hasta, es que mirá, ¿te fijaste en las señales de la calle? Son truchas. Son truchas. Está todo muy bien, muy lindo. Y lleno de rosas. Sigo, soy un pesado. Pero están todas las esquinas, mirá. Allá hay más rosas. Rosas por todos lados. Muy bonito. Entramos en la avenida de los pescadores. Bien prolija, es una peatonal toda que acá que bordea el río. Es la costanera, básicamente. Pero súper bien cuidadita. Qué bonito todo. A ver, estamos siendo un poco repetitivos, pero de verdad que nos está gustando. Sí, y eso es que, para que vean, que no es mentira, es nuestro chip. Y eso que ayer estábamos cagándonos en todo porque se nos reventó la rueda y otra vez decimos, a ver, que no pasa nada si pinchamos, pero es que en Brasil, si se acuerdan, habíamos metido un clavo para adentro que había destrozado otra vez la rueda entera y hay que cambiarla toda de una, o sea, Y ahora otra vez. ¿por qué no pinchamos normal? Como la gente. Un clavito. Sí, pinchar no, pum, todo, la rueda entera hay que cambiar. Y ayer estábamos un poquito de bajona, pero mira, hoy ya sale el sol, no salió el sol realmente. No. Salimos nosotros, No salió el sol. salió la perra y no les vamos a decir qué día es hoy. Pero hoy cumple 4 mesitos. Sí. Luna, Lunita. ¡felicidades! Se nos está haciendo una mujer. Lunita. 4 meses, tú, 4 meses. 4 meses. Sí. Qué bonita esta costanera, ¿eh? Es espectacular. Me gusta un montón. Está prolija con su empedrado, zona peatonal, mucho verde. Este es el río Chimehuín, que desemboca aquí y pasa, serpentea por las montañas, pero realmente nace en Huechulafken, ¿cómo era? El lago que es otra de las puertas de entrada al Parque Nacional Lanín. Sí, lago Huechulafken, creo que se llama. Huachulafken. Sí. O Huechulafken, lo vamos a poner escrito. Básicamente es otra de las puertas de entrada para visitar el volcán Lanín, como dice Anche. Y está muy lindo, de hecho hay unos puentes que no solo esta parte está bien verde, sino que estos puentes te llevan a las islas, le dicen las islas, y también es otra reserva bien verde, natural, que puedes ir y visitar. Vemos gente ahí tomando mate. Me parece un área guapísima para tomarte un descanso acá y venir por las tardes. Y acá hay mucha pesca de truchas, por eso de hecho se llama Avenida de los Pescadores. Hay mucha pesca de trucha acá, muy buena. Bueno, confirmamos, Huechulafken. Huechulafken. Mira qué truchita. Dios. Bueno, ya probamos trucha autóctona aquí. Trucha arcoíris, trucha marrón y perca. Es las truchas que se destacan, que es reconocido mundialmente este sector como sitios de pesca preferenciales. Opa. Con mosca, ¿verdad? Algo leí. Me parece que se pesca con mosca. No dice. Creo que protege más el medio ambiente, no tenemos la menor idea de pesca, la verdad. Mira, el río tiene 53 kilómetros, de 2 a 20 grados, aguas templadas frías. Qué transparente, ¿no?
también Sí. aquí. O sea, es todas las aguas de los lagos, Son increíbles. súper transparentes. Dan ganas de meterse. Y de Tiene tomarlas. fuerza. Son muy claritas, muy limpias. Agua de montaña. Sí. Estamos yendo ya de Junín, volveremos porque queremos visitar el Parque Nacional de Lanín, pero es cierto que ahora tenemos que priorizar el tema de arreglar el neumático, comprar otro neumático y queremos solucionar ese tema, aparte de que justo mira, está empezando a llover y tampoco es buen día para visitar el Parque Nacional, a pesar de que, aún en el caso de que tuviéramos las ruedas bien, tampoco era buen momento porque se vienen un par de días así feos de tiempo. Sí, Y eso nos aconsejaron en la oficina de turismo. Que Claro, no era- porque va a estar tapado el volcán. Sí, que no O sea, era la semana. no se va a ver. Así que nada, nos estamos yendo a San Martín de los Andes, tenemos tan solo 43 minutos, unos 35 kilómetros, que yo creo que va a estar bien asfaltada la carretera, esto ya no va a ser de ripio, así que vamos a llegar sin problemas, que no me hace ninguna gracia hacer ruta con la rueda de repuesto, tengo que decir, No. porque nunca se sabe lo que puede pasar. Pero está en muy buen estado. Pero bueno, vamos a ir hasta allí y vamos a asentar un poquito en San Martín, que tenemos muchas ganas de conocer San Martín. Sí, vamos a hacer un poquito base. Y vamos a hacer ahí un poquito base, arreglar el neumático y planear los siguientes días.